Hola, bienvenido a su iglesia. Aquí podrás escuchar el mensaje de cada domingo. Esperamos que sea de bendición para ti. Los niños pueden salir a su clase. Hoy van a hablar sobre una cualidad de Jesús, creatividad, ¿verdad? La cualidad de Jesús de creatividad. Extienda las manos hacia los niños. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú bendices a nuestros niños. Son la promesa para la próxima generación, Señor. Y tú los llenas de tu espíritu, los llenas de creatividad, los llenas de la vida de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les recuerdo que estamos viendo con los niños las cualidades de Jesús. Y cada semana estamos viendo una cualidad diferente. Vamos a estar enfatizando 49 cualidades de Jesús en los niños. Y hoy, por ejemplo, tocó la parte A, creatividad. Entonces no se lo pueden perder. Hay que invitar a otros niños para que puedan recibir esta palabra, esta bendición. Muy bien, vamos a iniciar hoy una nueva serie. Y esta serie he estado recibiendo en todos estos días cómo es muy importante lo que vamos a hablar a través de la serie que vamos a iniciar hoy, que se llama La Meta Más Alta. ¿Cómo se llama la serie? La Meta Más Alta. Y estamos por cerrar, empezar a planear las cosas. Hay tantas cosas que están alrededor sucediendo. Y bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerle? ¿Hacia dónde ir? ¿Cómo caminar? ¿Qué planear? ¿Qué hacer? La Biblia nos habla sobre esta meta que está por encima de todas. Y quiero que pongas atención a toda esta serie porque en cada una nos vamos a estar basándonos en alguna parte de la Biblia. Hoy va a ser, el episodio de hoy se va a basar en Efesios, el episodio de la próxima semana se va a basar en Gálatas y el episodio de la siguiente semana se va a basar en Corintios. O sea, cada día, ¿no? Y hoy vamos a hablar el episodio número 1 de la meta más alta, raíces profundas. ¿Cómo se llama el episodio de hoy? Raíces profundas. Así es que estamos muy contentos de que puedan estar aquí todos los que están presentes, pero también recuerden que tenemos una comunidad que está siguiéndonos en línea en este momento y quiero que les demos un fuerte aplauso a todos los que están conectados en línea. Bienvenidos, Dios les bendiga. Y vamos a iniciar esta hermosa serie. Y está probablemente conectado allá en Mochis, Katia y Sami. Ayer estuvimos hablando con ellos y creo que podemos orar por ellos, podemos orar por su bebé. Su bebé ya nació y está en un proceso de fortalecimiento. André está en ese proceso en el hospital. Así es que Padre, hoy bendecimos la vida de André en el nombre de Jesús, que sigues fortaleciendo todos sus órganos, Dios. Tú eres el Dios de André, eres el Dios Padre de sus padres y tú fortaleces la vida de Samuel y de Katia, Padre. Hoy como iglesia, hoy como iglesia, los bendecimos. Y te damos gracias, Dios, por la sanidad de André. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso a Dios. Los amamos y les enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Y a todos los que se conectan también, bienvenidos. Y vamos a iniciar con este tema, raíces profundas. Dice 1 Corintios 14:1 en la Nueva Traducción Viviente. Estoy tomando solamente la primera frase. Dice, que el amor sea, ¿qué? Su meta más alta. ¿Cuál es entonces la meta más alta del creyente? El amor. Que el amor sea su meta más alta.
Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy rogamos, Dios, que tú hables a nuestro corazón y que podamos comprender junto con todos los santos la verdad de tu evangelio, Señor. Y tu amor que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor. Y que nos da seguridad en estos tiempos, Padre. Y que nos permite poder experimentar que tú estás obrando aún a pesar de las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay cosas que te ayudan a poder lograr grandes metas. El hecho de prepararte en muchas cosas. Prepararte académicamente, prepararte emocionalmente, financieramente. Muchas cosas que te ayudan a poder cumplir con los objetivos, las metas que vamos trazando en nuestras vidas y que nos motivan. Pero hay cosas que son un poco difíciles. Por ejemplo, algo que nos puede ayudar, que puede ayudar a un joven con sus metas es hablar bien inglés, por ejemplo, ¿no? Podría ayudarle y abrirle ciertas puertas. Podría tener acceso a más información. Es de lo que más hay información en internet. Es el idioma que se habla en todo el mundo, es el idioma de los negocios, y etcétera, etcétera. Pero no es para nada fácil aprender inglés. Por ejemplo, para mí, yo puedo entender prácticamente todo lo que se está hablando. De hecho, yo escucho cosas en inglés. Puedo escuchar una predicación, por ejemplo, y estoy entendiendo todo lo que están hablando, aunque no haya subtítulos. Solamente con escucharlo estoy comprendiendo, estoy entendiendo, y muchas veces voy tomando notas para mejorar mi comprensión. Cuando estoy con una persona también platicando y estoy escuchando lo que está hablando, puedo comprender también lo que está diciendo. El problema es a la hora de hablar. El problema es a la hora de querer expresarte. Puedo comprender lo que está diciendo, puedo entenderlo en el contexto. Hay palabras que no voy a entender, pero el contexto me ayuda a comprender lo que está hablando. Y, por ejemplo, si es una predicación, pues me ayuda el hecho de que conozco ciertas citas bíblicas que están diciendo y que eso me ayuda a comprender un poco más todavía el contexto. Hay personas a las que les entiendo un poco más y hay personas a las que les entiendo un poco menos y hay personas a las que no les entiendo nada, ¿no? Pero lo mismo sucede, ese mismo ejemplo sucede con el amor. Escucho lo que Dios dice acerca del amor, escucho lo que dice su palabra, escucho sus principios, pero es muy complicado poder expresarlo, poder mostrarlo, poder darlo. Puedo escucharlo, pero quizás haya personas también que, como en el inglés, ni siquiera al escucharlo sabes lo que están diciendo. Y muchas veces nos pasa lo mismo en nuestro corazón. Vemos lo que dice Dios, lo que dice la Biblia, pero no logramos comprender en verdad el amor que Dios tiene para nosotros. Y obviamente no podemos expresarlo. No podemos expresarlo en su plenitud. Y entonces lo que el apóstol dice en Corintios, que lo acabamos de leer, y que va a ser la parte final de nuestra serie, lo que el apóstol está hablando en todo el contexto es que en la iglesia de Corintios había liderazgo, había poder de Dios, había lenguas, había manifestación de Dios, pero él les dice, yo quiero que tengan una meta más alta, una meta por encima de todo, una meta arriba, que es el amor, dice. Que el amor sea su meta más alta. Ahora, para poder llegar a la meta más alta, ponga atención, para poder llegar a esta meta más alta, primero necesitamos arraigarnos en Él y ser convencidos que somos tres cosas que yo quiero hablarte hoy. Tres cosas.
amados, plenos y sanos. Amados, plenos y sanos. Si nosotros nos arraigamos y nos convencemos en su verdad, que somos amados, que somos plenos y que somos sanos, entonces nosotros vamos a poder experimentar, arraigarnos en lo que Dios nos habla. Cuando yo escucho al apóstol Pablo hablar, y quiero ser honesto contigo, cuando yo escucho al apóstol Pablo hablar y decir que él era la persona menos indicada para hablar del evangelio, ya que antes él perseguía a la iglesia, antes él perseguía a todas las personas que conformaban la iglesia. Yo me logro identificar con esto. Porque cuando yo fui a la primera escuela bíblica hace 20 y tantos años y escuchaba todo lo que hablaban ahí, y entonces yo tomaba todo lo que escuchaba y que decían. Recuerdo que muchas veces criticaban el hecho de que en la iglesia se predicara el amor y se predicara la gracia, porque no lograban comprender esto. Y era una forma de enjuiciar en donde se hablara del amor y de la gracia. Entonces podían decir o escuchar y decir, no, es que si están hablando solamente del amor, si están hablando solamente de la gracia, entonces las personas no van a ser espirituales. Entonces las personas no van a vivir la vida espiritual, van a vivir una vida light, van a vivir una vida por encima, no van a estar comprometidos con Dios. Y en aquel momento llegué a pensar, porque no tenían pleno conocimiento en la palabra de Dios, llegué a pensar esto, llegué a pensar y decir, podría ser verdad, es así. Entonces el mensaje que hablaba era un mensaje enfocado hacia lo que las personas podían hacer, así como ves aquí en estas líneas, como hacia las metas de lo que alguien podría lograr, hacia el esfuerzo que las personas podían hacer. Y yo me identifico con eso porque soy una persona productiva, soy una persona que le gustan las metas, soy una persona que le gusta leer mucho, esforzarse en lo que hace, trabajar en lo que hace. Pero sin darme cuenta, entonces, estaba enfocado en lo que en mi carne yo podía lograr. Y no podía comprender lo que la Biblia nos habla. Entonces, amado hermano, en ese sentido, sería la persona menos indicada para hablar esto. Pero por su gracia, hoy estamos siendo cimentados en la verdad de Dios. Y estamos persiguiendo no una meta de los hombres, no una meta de lo que yo pueda hacer, sino estamos, ¿verdad?, en una meta más alta. Nuestros ojos están por encima de lo que está sucediendo. Nuestra visión está más arriba. Creemos en las verdades fundamentales y eternas del Evangelio, en la palabra de Dios. Y yo quiero que pongas atención, porque lo primero que tenemos que comprender junto con todos los santos es que somos amados. Y esto es tan difícil de entender. Es tan difícil de entender, el mismo apóstol Pablo lo dice. Somos amados, escucha, eternamente. Es decir, el amor de Dios para nuestras vidas, el amor que Dios tiene a nuestras vidas, dice Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, antes de que Dios hubiera hecho el mundo. ¿Cuántos años es eso? Miles de años. Dios nos amó. O sea, Dios sabía cómo te llamabas, quién eras, cuánto ibas a medir, ¿verdad? Dios sabía todas las cosas acerca de ti. Dice, no solamente nos amó, dice, nos eligió en Cristo. Ya hemos
visto esta verdad en Romanos. No es que fuera una sola persona sobre otra y esta sí y esta no. Está diciendo que eligió a todas las naciones, a todos aquellos que no eran judíos, a todas las naciones, a todos los gentiles en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos, por la justicia que recibimos en Él. Recuerden que los judíos por la ley intentaban llegar a ser justos, santos e intachables, pero no lo lograban hacer. Pero Dios nos eligió en Cristo y nos amó en Cristo. Ahora, para poder entender esto, ¿cuánto Dios nos ama? La pregunta es, los que son padres aquí, ¿desde cuándo empezaste a amar a tu hijo? ¿Ya que lo viste que nació? No, ¿verdad? Cuando ya estaba en el estómago, en el vientre. No, incluso antes, porque antes hablabas de eso. Antes hablabas de eso y entonces hablabas de lo que iba a ser sin conocerlo, sin verlo, sin siquiera tocarlo. Pero cuando estaba en el vientre, entonces ahora era algo un poco más tangible. Y cuando nació, entonces ahora lo intangible se volvió ¿qué? Tangible. Lo podías ver. Pero la pregunta es si verdaderamente Dios nos ama tanto que nos amó. ¿Por qué permite tanta violencia? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué permite que vivamos en medio de una sociedad que vive violencia? Bueno, voy a tomar el mismo ejemplo. Tú como papá necesitas que tu hijo aprenda a vivir en medio de un entorno que no vas a poder controlar siempre, ¿sí o no? Y ese entorno muchas veces no es seguro. El salir a jugar a la calle, el que vaya a la escuela, el que haga ciertas cosas o ayude con ciertas cosas, porque si tú lo sobreproteges, entonces no vas a permitir que se desarrolle. Dios no es el que está generando la violencia, no nos equivoquemos, amados hermanos. Dios no es el que está provocando la violencia, ¿verdad? Así como muchas personas dicen, ¿cómo puedes decir que Dios ama a la humanidad y permite que haya tantos niños hambrientos, tantas guerras en el mundo? No nos equivoquemos. Dios no es quien provoca esa maldad, es el hombre, el ser humano, quien provoca a través de su pecado, a través de la caída que creó todo ese entorno violento. Pero Dios aún en su amor, Él tiene un plan para nosotros, Él tiene un plan para nuestra ciudad, Él tiene un propósito en medio de todo esto. Él muestra su amor a través de haber enviado a Jesús. Esa es la muestra más grande, como nos demostró que Él nos amaba. Porque Él entregó lo mejor que tenía para dar. Y su amor no solamente es eterno, sino además es un amor incondicional. ¿Qué se refiere incondicional? Que no depende de la otra persona. Dice Efesios 2:5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. O como dice Romanos, que Dios mostró su gracia, no en que vino a nosotros cuando éramos buenos o justos, sino cuando éramos pecadores, Dios envió a su Hijo. Y entonces dice Efesios 2:5, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Qué tan enamorado necesitas estar para amar a alguien incondicionalmente? Porque tú puedes decir, no, pues pensando en el amor humano, ¿no? O sea, yo voy a estar contigo mientras tú estés conmigo. Yo voy a amarte mientras tú me ames. En el momento en que yo vea que tú no me amas, entonces yo tampoco te voy a amar. Es como el contrato que firmamos civil. Porque así delimitado es nuestro amor humano.
depende de lo demás, depende de las circunstancias, depende de la respuesta de la otra persona. Nadie tendría la capacidad para amar incondicionalmente a otra persona. Porque hay un límite para eso. Porque es humano. Y porque somos humanos. Pero qué grande es el amor de Dios. Porque es incondicional. No depende de nosotros. No depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. No depende de lo que tú digas o dejes de decir. Dios te ama porque Él es Dios. Y eso es incomprensible. Y te ama porque Dios es amor. Y si Él dejara de amarte, dejaría de ser Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la violencia, ni las balaceras, ni ninguna circunstancia, ni lo creado, ¿verdad? Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Él nos ama incondicionalmente. Es un amor incondicional. Y entonces cuando nosotros nos cimentamos, nos arraigamos en este amor de Dios incondicional, entonces podemos caminar hacia adelante. Ahora, no solamente somos amados desde la eternidad, no solamente somos amados incondicionalmente, sino también propositivamente. Vean lo que dice Efesios 2:14, dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. O sea, Dios mismo derribó el muro con un propósito. Manifestó su amor porque tenía un plan. Dice, unir a judíos y a gentiles en un solo pueblo. ¿Cómo se llama eso, amado hermano? ¿Cómo se llama eso que Él hizo? Se llama su iglesia. Se llama su iglesia. Él mostró su amor para que todos los que crean sean parte de un solo pueblo. Y por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba para ahora estar unidos en Cristo Jesús. Ese amor tiene un propósito. Por eso en Romanos le dice a los judíos, ¿que no te das cuenta que la bondad de Dios, el amor de Dios, tiene como propósito que nos arrepintamos? Es decir, el recibir este amor de parte de Dios, el recibir y estar cimentados en este amor constante de Dios, ¿verdad? Que es incondicional, que es eterno, tiene un propósito. El propósito de venir a su Hijo, el propósito de ser unidos a su iglesia, el propósito de experimentar el plan de Dios. ¿Será por esto que el padre del hijo pródigo lo amó tanto? Porque él dice que el hijo pródigo, cuando había gastado todo, cuando estaba por comer comida de puercos, cuando estaba en la peor condición, se acordó de una cosa, de la casa de su padre. Dijo, en la casa de mi papá hay abundancia de comida. Yo aquí estoy comiendo comida de puercos. Se acordó de lo que había en la casa de su padre. Como era el hijo menor, probablemente no estaba tan de acuerdo con lo que se hacía en la casa, no estaba tan de acuerdo con lo que se vivía en la casa, pero se acordó y dijo, yo estoy aquí sufriendo y en la casa de mi padre hay abundancia de comida. Y entonces pensó, o sea, hubo un cambio, un arrepentimiento, metanoia. Cambió su meta. Arrepentimiento en el original es metanoia. Cambio
en tu mente, en tu corazón, que se traduce en un cambio de vida. Dijo, iré a la casa de mi padre y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo. O sea, en su mente, a pesar de que había experimentado un cambio, seguía acusándose a sí mismo porque tenía un enfoque, ¿verdad?, hacia la ley. Él seguía acusándose y dijo, no soy digno de ser llamado su hijo. Voy a hacerme como un siervo. Pero el padre no tenía preparado eso para él. Y Jesús le dijo a sus discípulos, no los voy a llamar más siervos. La relación con Dios va más allá, amado hermano, ¿verdad? Va más allá. Entonces, cuando yo me cimento en este amor y entiendo que he sido arraigado en el amor de Dios, para colocar, para echar raíces profundas en este amor, entonces soy, número 1, amado. Número 2, completo. Completo. Dile que está a un lado tuyo, completo. Ponlo aquí en los comentarios, aquí si estás en Instagram, completo. Dice Efesios 3:19, dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Cómo tener plenitud de vida entonces, amado hermano? Experimentando el amor de Dios. ¿Cómo tener una plenitud de vida? Experimentando el amor de Dios. Efesios 3:19. Ahora, la palabra completo aquí viene del griego pleró. Hacer repleto, atiborrar, rellenar, proveer, satisfacer, ejercer, terminar, verificar. Y en la Reina Valera lo interpreta como pasar, perfecto, rellenar, suplir, terminar, lleno, llena, atestar, al cabo, completar, completo, completa, cumplidamente, cumplir. Es decir, estamos hablando que la única forma de experimentar la plenitud de vida está en experimentar en nuestros corazones el amor de Dios. Es la meta más alta que está diciendo el apóstol Pablo. Tú puedes tener grandes metas en la vida, tú puedes conocer muchas cosas en tu mente, pero si el amor de Dios no es tu meta más alta, el amor en su iglesia, el amor entre los demás, el vivir en el amor de Dios, entonces todo tu conocimiento, dicen Corintios, será como un metal que resuena. Todas tus habilidades, todos tus dones serán como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Es decir, como algo que emite un sonido, pero no funciona. Entonces, completos al ser fortalecidos. Completos al ser fortalecidos. Dice Efesios 3:16. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Efesios 3:16. Fíjense bien qué importante esta parte, ¿no? La palabra griega es kataio, que es autorizar, fortalecer, es decir, pasiva, aumentar en vigor, esforzar y fortalecer. Es decir, el amor de Dios nos fortalece. La oración de Pablo, según vemos aquí en Efesios, era que la iglesia pudiera experimentar este amor, ¿verdad? Y que fuera fortalecida en el ser interior por medio de su espíritu. Y entonces somos completos al ser fortalecidos, pero también somos completos al echar raíces. Efesios 3:17, vean lo que dice. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Eso me llama la atención. Habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él.
Echarán raíces profundas en el amor de Dios. Raíces profundas. Y estas raíces no los mantendrán fuertes. Para poder tener y vivir la meta más alta, necesitamos raíces. Para que un árbol llegue a crecer alto, necesita raíces fuertes, necesita raíces sanas, necesita raíces que se arraiguen, ¿verdad? Que vayan hasta lo profundo. Y eso entonces va a ser árboles fuertes, que resisten tempestades, que resisten vientos, que resisten inclemencias de diferentes tipos. No es lo que se ve hacia afuera, es lo que hay hacia adentro. Son las raíces fuertes, son las raíces profundas, son las raíces que van más allá para tomar de la vida espiritual. Entonces, amado hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de violencia, tiempos de miedo, tiempos, ¿verdad?, de decisión, tiempos de mantenernos o no mantenernos, de poder caminar, de poder vivir en plenitud. ¿Cómo poder vivir en plenitud en medio de tantas circunstancias tan adversas? ¿Cómo poder confiar cuando hay 3 semanas sin una estabilidad, sin trabajo, sin recursos? ¿Verdad? Es el momento en que, como lo hace el árbol. ¿Saben por qué echa las raíces profundas el árbol? Porque está buscando humedad. Y muchas veces no va a estar en la superficie. Tiene que ir hacia abajo. Y hacia abajo, y hacia abajo, hacia abajo. Porque yo no lo sabía, pero hay más agua ahí abajo, ¿verdad, hermano José Luis? Es por eso el hermano José Luis está bien bendecido, porque se la pasa buscando agua hacia abajo, echando raíces, encontrando esos lugares donde hay agua profunda. Y los árboles hacen eso. Ellos van a buscar la humedad y van a echar raíces. ¿Qué vas a hacer tú? En medio del temor, en medio de la desesperación, en medio de la incertidumbre, en medio de tanto. ¿Saben qué es lo que afecta más en este tiempo que en otros tiempos? ¿Saben qué es lo que afecta más? Los estados, los reels. Y no estoy diciendo que son del diablo, no. Qué bueno que podamos utilizarlos para bien. Pero estás viendo y estás viendo y estás viendo y estás viendo y ya ni sueño te va a dar, ¿no? Porque dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Echa tus raíces más abajo, y más abajo, y más profundo, más profundo. Cuando hablamos de profundidad, hablamos de intimidad, hablamos de comunión en Él. La palabra es arraigados y cimentados, ¿verdad? Dice, echarán raíces profundas, dice, y los mantendrán fuertes. En el original utiliza estas dos palabras, arraigados y cimentados. Y entonces yo me hacía una pregunta, decía, bueno, ¿será que no hemos entendido bien la parábola de los cimientos sobre la arena versus los cimientos sobre la roca? Porque yo pensando como humano, como persona productiva, de metas, de objetivos, ¿verdad? De indicadores, de KPIs, de una persona que está pensando en la productividad, en los porcentajes, en las mejoras, ¿sí? Yo diría, bueno, el que construyó sobre la arena era el más flojo. Era el más flojo. Y el que construyó sobre la roca, ¿verdad? No era tan flojo. No hay una diferencia entre ellos dos. En mi mente puedo pensar de esta manera. Pero lo que alcanzo a ver es que ¿no será que la arena significa nuestras obras muertas? ¿No será que la arena significa nuestros esfuerzos propios? Porque el contexto del evangelio así es. ¿No será que la arena significa eso? Lo que yo quiero lograr hacer y que entonces es como la arena. ¿Por qué? Porque está fundado en mí, en mis alcances, en lo que yo puedo lograr, en lo que yo puedo hacer. Mientras que
que puso el cimiento sobre la roca, significa que la puso en Cristo. Significa que la puso en el amor de Cristo. Porque eso no se mueve, amado hermano. Lo que yo logre hacer, mis metas, mis objetivos, lo que yo me trace, se va a mover, porque voy a sentir miedo, porque no voy a hacerlo todo perfecto, porque tengo muchas deficiencias, pero algo estoy seguro, ¿verdad? No estoy seguro de qué tantas cosas buenas yo pueda hacer, de cuántas cosas pueda lograr, pero la palabra de Dios me da seguridad en una cosa, y la seguridad que me da es que Dios me ama incondicionalmente, y que estoy fundado, y estoy de pie, y estoy caminando, y estoy aquí, porque Dios me ama. Y como Dios me ama, entonces puedo estar en ese fundamento. Cuando yo pongo mi fundamento sobre esa roca, entonces no hay temor. Dios me ama. Estaba platicando con mi suegra que está en un proceso de salud, y estábamos hablando en Guadalajara. Fui por Ruth un día para ir a recogerla, ver a mi suegra, orar con ella, y al otro día venirme junto con Ruth, porque si no me la traía se iba a quedar allá. Entonces era operación rescate. Entonces agarré un vuelo en un día en la mañana, y al otro día ya tenía los boletos. Entonces estaba platicando con ella y orando con ella, y viéndome a los ojos me dijo: estoy preparada, estoy lista para ir con el Señor. Y te quedas así impactado, y dices: estoy preparada. Si fuera ahora, si fuera en este momento, si fuera mañana, estoy preparada para irme con el Señor. Una mujer en medio de una enfermedad, sabiendo que hoy puede morir, pero dice: estoy preparada para presentarme con Él, porque mi Padre me ama, porque mi Padre me ama. Entonces, amado hermano, tú y yo no nos podemos cimentar en las cosas buenas o malas que podemos hacer. Eso es cimentar sobre la arena. Eso es cimentar sobre algo que se mueve, sobre algo que no tiene firmeza. Porque tú y yo ahora podemos estar muy animados, mañana no podemos estar tan animados. Pero poner, ¿verdad?, nuestra casa sobre la roca significa cimentarnos en el amor de Dios. Y entonces no sabemos qué nos pueda pasar. Pero lo que puedes saber es que Dios te ama. Que Dios te ama. Que Dios te ama. ¿Verdad? Y entonces somos completos al experimentar este amor. Dice Efesios 3:18, dice: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. O sea, está hablando en todos los sentidos: ancho, largo, alto y profundo el amor de Dios. Y la palabra que usa el apóstol Pablo para comprender es catalambano, que es tomar anhelantemente, es decir, apoderarse, poseer, alcanzar, asir, comprender. Alcanzar, ¿verdad? Estaba viendo que es una palabra dividida, y una de las partes de catalambano significa entrar. Y entonces me acordé de lo que Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no naces, no puedes entrar. No está hablando de un conocimiento mental, está hablando de entrar, de entrar a su amor, para que, como corresponde a los hijos de Dios, podamos experimentar un amor que es ancho, largo, alto, profundo. Dice: es mi deseo, Efesios 3:19, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder
que proviene de Dios. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida. Porque cosas siempre va a haber. No, pero como lo que hay ahorita, no, es muy feo lo que está pasando. Cosas siempre va a haber. Pero la pregunta es, ¿cuándo vas a experimentar la plenitud de la vida? ¿Cuando deje de haber circunstancias externas? Siempre va a haber. Siempre va a existir. Siempre va a haber y siempre va a existir. El ser completos en la plenitud. Fíjense cómo lo dice aquí Pablo. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo, y ahí ya no usa la palabra anterior, que es entrar. Aquí usa la palabra de conocimiento mental. O sea, como es tan grande el amor de Dios, ponme atención aquí por favor, como es tan grande el amor de Dios, no puede entrar aquí porque es demasiado pequeño. Es como si quisieras poner todo el mar Pacífico, vas a Mazatlán, ahorita no es buen momento, pero cuando sea buen momento, vas a Mazatlán y quieras poner todo el mar en la palma de tu mano. Así es nuestra mente contra el amor de Dios, por eso no lo logramos comprender. Es como si quisieras colocar todo el internet a un teléfono. ¿Pero qué haces? Como no le cabría toda esa información del internet a un teléfono, explotaría, ¿no? O sea, es imposible. ¿Pero qué haces? Tu teléfono se conecta a un dispositivo y entras al internet donde está toda la información. Así es el amor de Dios. No es lo que puedo comprender en mi mente, por eso no logro cimentarme en el amor de Dios, porque quiero que esté en mi mente. Pero dice, es demasiado para que pueda entrar, para poder comprenderlo todo. Pero es como la información que hay en el internet. Te conectas y entras a donde está la información, ¿verdad? Te cimentas en Cristo y entras a experimentar lo grande, lo maravilloso, lo glorioso, lo alto, lo profundo, ¿verdad? Lo eterno, lo incondicional, lo maravilloso que es su amor en Cristo Jesús. Nada se puede igualar a eso. Nada se puede igualar a eso. Me encantan los cuentos. Si yo hiciera algo sería, en algún momento de mi vida lo voy a hacer, dedicarme a escribir cuentos. Me encantan los cuentos. Y hay un cuento que quiero compartirte, se llama Un beso en mi mano, de Andrew Pym. Dice, Chester el mapache se detuvo en las afueras del bosque y lloró. No quiero ir a la escuela, dijo a su mamá. Quiero quedarme en la casa contigo. Quiero jugar con mis amigos. Quiero jugar con mis juguetes. Quiero leer mis libros. Quiero columpiarme en mi columpio. Por favor, ¿puedo quedarme en casa contigo? La señora mapache tomó a Chester. Ella sabía que en realidad tenía miedo. Tenía temor. Lo tomó de la mano y frotó su nariz contra las orejas de su hijo. Y le dijo, a veces todos tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, le dijo con suavidad. Aunque estas cosas no nos parezcan extrañas o nos asusten en un principio, pero la escuela te encantará una vez que comiences a ir. Chester le dijo su mamá, ahí harás nuevos amigos y jugarás con otros. Leerás nuevos libros, te columpiarás en nuevos columpios. Además, agregó, conozco un maravilloso secreto que hará que tus noches en la escuela sean tan cálidas y acogedoras como tus días en casa. Sí, porque era un mapache, ¿no? Y ellos van en la noche a la escuela. Chester secó sus lágrimas y lo miró con interés. ¿Un secreto? ¿Qué clase de secreto? La mamá le dijo, es un secreto muy antiguo, le dijo la señora mapache.
Lo aprendí de mi madre y ella lo aprendió de la suya. Se llama un beso en mi mano. ¿Un beso en mi mano?, preguntó Chester. ¿Qué es eso? Ella lo tomó de la mano y le dijo: te mostraré. La señora mapache lo tomó de la mano izquierda, le abrió separando sus pequeños dedos como si fueran un abanico, se inclinó hacia adelante y besó a Chester justo en el medio de la palma de su mano. Chester sintió que el beso de su madre se precipitaba de su mano y corría por su brazo hasta llegar al corazón. Incluso su suave máscara negra se estremeció en esta especial sensación de calidez. La señora mapache sonrió y le dijo: ahora, le dijo a Chester, cuando te sientas solo y necesites un poco de cariño, como el que recibes en casa, solo presiona tu mano sobre tu mejilla y piensa: mami te ama, mami te ama. Y ese mismo beso saltará hacia tu cara y te llenará de cálidos y acogedores pensamientos. Las mamás aquí van a querer llorar, ¿no? Dios nos dio en Cristo Jesús la vida, nos entregó a su Hijo y nos da miedo lo que pasa. Nunca lo hemos pasado, nunca hemos vivido lo que estamos viviendo, pero eso no nos separa del amor de Dios. Podemos salir hacia afuera y sentir en nuestro corazón algo inconmovible, que Dios está en control. Parece que todo está perdido, parece que todo está destruido, pero en medio de todo podemos sentir una sola cosa, aunque sentimos temor, aunque sentimos miedo, porque es desconocido y cómo le vamos a hacer y qué vamos a hacer, ¿verdad? Dios nos ama y la muestra de esto está en Cristo Jesús. Él dio a su Hijo y lo entregó por nosotros. Envió a su Hijo a un mundo hostil, peor que el que vivimos ahora, porque ellos lo llevaron a la muerte. Y dice el apóstol Pablo: ninguno de nosotros hemos llegado hasta la muerte, ¿verdad? Pero Él fue a la cruz del Calvario por nosotros, nos amó grandemente y ahora permanecemos sanos cuando nos fortalecemos en su amor, cuando estamos en su amor, sanos al mantenernos, dice Efesios 4:15. En cambio, hablaremos la verdad con amor, así como creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Yo siempre pensé que este versículo decía hablar la verdad con amor, como le voy a decir todas las cosas pero con amor. No dice eso en el original. Lo que dice en el original es mantenernos, fíjense, por eso el traductor puso hablar, porque dice mantenernos en la profesión de nuestra fe. Mantenernos en la profesión de la verdad. Mantenernos en la profesión del Evangelio. Y el Evangelio es la historia más maravillosa del mundo. El Evangelio consiste en que siendo nosotros pecadores y no teniendo ninguna oportunidad, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos amó incondicionalmente. El Evangelio consiste en que no solo nos amó, sino que además nos justificó en Cristo Jesús y nos presentó al Padre como justos a sus ojos. Esa es la historia más maravillosa e increíble de todos los tiempos y de toda la humanidad. Dios te ha amado a tal grado que tenía un propósito su amor.
llevarte a Cristo y recibir su justicia y poder presentarte delante del Padre. Perseveremos en la profesión de esta verdad con amor, y así creceremos si nos mantenemos en esta verdad, no en nuestros dones, no en nuestras habilidades, no en nuestras capacidades. Hay una sola cosa que es segura, escúchame, hay una sola cosa que es segura. No tu capacidad para ser el mejor cristiano, no tu capacidad para ser la mejor persona, no tu habilidad para lograr las metas en la vida. Si has pensado que ser cristiano es lograr metas y objetivos para ser mejor persona, esta semana me voy a poner el objetivo de ser una mejor persona, de ser un mejor hombre, de ser mejor esto. Estás viviendo en tu carne, estás viviendo en tus fuerzas. Hay una sola cosa que es segura. Porque cuando yo trabajaba en la agencia y que vivía las metas de todos los meses, yo podía haber llegado en una meta en un mes y haber logrado 100 autos, pero al otro mes me decían, mijito, se acabó lo del mes pasado, el festejo. Ahora son 200 y el otro mes ahora son 300. Hay una sola cosa que es segura. Yo no sabía si el otro mes iba a cumplir los 300, los 400, los 500 que me estaban pidiendo. Y si yo vivo en mis fuerzas en Cristo y vivo en ese estrés, acusándome, queriendo hacer las cosas por mí mismo, estoy edificando sobre la arena. Eso se va a caer. Pero hay una cosa que es segura. Hay una cosa que es firme. Hay una cosa que es inconmovible, que nada la va a mover, nada la puede mover, y es el amor de Dios, y es el hecho de que Dios me ama. ¿Cómo? No lo entiendo, porque si quiero meter eso en mi mente, ya lo vimos, es como tratar de meter el mar, es incomprensible en tu mente. Por eso nuestra meta más alta no son los objetivos que podamos lograr. Experimentar y cimentarnos en el amor de Dios. ¿Y qué va a pasar entonces, amado hermano? ¿Qué va a pasar? Vas a dar frutos. Vas a ser productivo. Vas a experimentar el amor de manera natural, sin esfuerzo propio, ¿verdad? Será algo que brotará de ti naturalmente, así como un árbol que tiene raíces y no tiene que esforzarse y no tiene objetivos. Simplemente hay una naturaleza de vida dentro de él y empieza a crecer y a crecer y a crecer, y sus raíces empiezan a hacerse más profundas y crecen más y más y más, y se ve frondoso y salen las hojas y son maravillosas, y cuando parece que es grande y majestuoso, empieza a suceder otro gran milagro. Aparecen frutos y más frutos y más frutos, y todos disfrutan de la vida que hay en él. Así es nuestra vida en el amor de Dios. Así es nuestra vida en el amor de Dios. Así es que yo te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor, en esta hora. Y tú que estás en casa también, que oremos hoy en esta verdad. Porque estamos cimentados en su amor. Y el amor se manifiesta a través de su iglesia. Así es que yo quiero que te acerques a alguien en amor hoy, con una palabra y con una oración. Quizás esta persona, este hermano venía con temor, con dudas, con tantas cosas, pero hoy somos cimentados en su amor maravilloso. Ve con alguien y vamos a orar juntos. Y yo quiero orar por las personas que están en línea también. Mientras tú me ayudas a orar por alguien aquí en este lugar. Muévete de tu lugar y vamos a orar juntos en amor como iglesia. Y yo quiero orar por ti que estás conectado en línea. Antes de finalizar esta transmisión,
Si tienes alguna necesidad, puedes colocarla aquí en los mensajes. Si te da pena ponerla aquí en los mensajes, mándalo por privado. Queremos conocerte y orar por ti. Déjame orar por ti, ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestra oración por todas estas personas que están conectadas, Señor. Tú conoces la necesidad que ellos tienen, Señor. Si hay temor en sus vidas, hoy creemos que tu Espíritu Santo es llenándoles, Dios. Y que tú estás trayendo vida, y que estás trayendo gracia, y que estás trayendo paz, y que estás trayendo libertad a sus vidas. Hoy manifiesta tu poder sobre ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tu gracia se extienda a cada uno de ellos, Dios. Que tu verdad se extienda a cada uno de ellos, Dios. Por el poder de tu amor, Padre, que está llenando cada vida, Padre. Que está, Padre, rebosando en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona, Señor, con tu gracia maravillosa. En el nombre de Jesús, y toda necesidad sea suplida en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres obrando en cada vida hoy, Señor. Y estás llenando de tu amor, Padre. Por tu poder, Señor. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a unirte a lo que Dios está haciendo, compartiendo este mensaje y conectar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, @suiglesiaclm. Dios te bendiga.